Buen día a todos. Mi nombre es Juan Carlos Arellano, titular del despacho Valores Servicios Legales. El día de hoy les platicaré de las jurisprudencias y las tesis jurisprudenciales, cuántos tipos de jurisprudencias hay y cómo aplican. Esto derivó de que un día, ya saben, viendo esos videos de desinformación jurídica, me topé con que un colega decía que los patrones, hoteles, restaurantes y ese tipo de negocios están obligados a pagarles los alimentos a sus empleados. Le contesté diciéndole que esto es falso y lo acompañé de una tesis en donde se reafirmaba en mi dicho. A lo cual me contestó, esa tesis es muy vieja, además no es una jurisprudencia, si quieres te explico qué son. Dije, bueno, ok. En ese sentido, el día de hoy les traigo el presente video para que comprendamos juntos lo que son las jurisprudencias, las tesis jurisprudenciales, cómo se crean, cómo se aplican estas jurisprudencias. Conoceremos también su estructura, cómo se deben de interpretar. Por favor, suscríbase a nuestro canal y comenzamos. Pues primero que nada responderé genéricamente qué es una jurisprudencia. Una jurisprudencia es una interpretación de la ley que es de observancia obligatoria que emana de las ejecutorias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los tribunales colegiados de circuito. Estos según criterio del primer tribunal colegiado del primer circuito. Entenderemos de esto que las jurisprudencias tienen cierto sentido de aplicación dependiendo de quién la emita y cuál es su aplicación, ya que existe el concepto erróneo de que las jurisprudencias son estricto sentido obligatorio para todas las autoridades. Y esto no necesariamente es cierto, dependerá de quién lo emita, esto implicará su obligatoriedad. Si son jurisprudencias emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será de aplicación obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, excepto por supuesto la propia Suprema Corte. Las jurisprudencias emitidas por la Sala de la Suprema Corte serán de aplicación obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, excepto para las demás salas y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. En el caso de las jurisprudencias emitidas por las salas regionales, será de aplicación obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, excepto, por supuesto, para las demás salas regionales y la Suprema Corte. En el caso de las jurisprudencias emitidas por los tribunales colegiados, esta será de aplicación obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, excepto para los plenos regionales y los demás tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte. Ahora bien, existe también algo llamado declaratoria de inconstitucionalidad, que es cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara una ley inconstitucional. Cuando esta inconstitucionalidad es declarada, se le hace saber a la autoridad correspondiente la declaratoria y dejará de ser aplicable, excepto por supuesto en materia fiscal, ya que esa declaratoria solamente será aplicable en favor de la persona que haya solicitado la misma. Bueno, tenemos varios tipos de jurisprudencia. La primera es por precedentes obligatorios, la segunda es por reiteración y la tercera por contradicción de criterios, comúnmente conocida como jurisprudencia por contradicción de tesis. En el caso de la primera, se determina por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de decisiones contenidas en sentencias que dicta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia por 8 votos, pero solo serán tomadas en estas situaciones las de derecho y no las de hecho. Por otro lado, cuando las decisiones son tomadas en las salas de la Suprema Corte por mayoría de 4 votos, formarán jurisprudencia e igualmente solo serán tomadas las situaciones de derecho, pero no las de hecho. Las jurisprudencias por reiteración. Estas son emitidas por tribunales colegiados, cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias ininterrumpidas, sin ninguna en contrario. Las últimas, que son por contradicción de criterios o contradicción de tesis, serán resueltas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia cuando haya diferencias contradictorias entre los criterios de sus salas.
entre plenos regionales o entre tribunales colegiados de circuito pertenecientes a diferentes regiones. Los plenos regionales, cuando haya criterios discrepantes entre los tribunales colegiados de circuito correspondiente a la misma región, también hay una controversia. Y ojo, las resoluciones emitidas conforme a estos criterios que sean dilucidados en los análisis y emisiones de jurisprudencias emitidas por contradicción de tesis no afectarán el resultado de las resoluciones que fueran resueltas previamente. Ahora bien, hay que ser claros en una cosa: los tribunales pueden no acatar sus propias jurisprudencias, pero esto es en el entendido de que deberán de esgrimir argumentos suficientes y necesarios que justifiquen el cambio de criterio. Al ocurrir esto, la jurisprudencia será interrumpida y dejará de tener carácter de obligatorio. Por último, en lo que corresponde a las declaratorias de constitucionalidad, estas se podrán dar en el Pleno de la Suprema Corte o las salas de la Corte, en los juicios de amparo directo en revisión, pero no solo podrán iniciarse una declaratoria de inconstitucionalidad por demanda de amparo, también los plenos regionales podrán solicitar por mayoría de sus integrantes el inicio de la declaratoria de inconstitucionalidad. La declaratoria de inconstitucionalidad derivará de una jurisprudencia, entendiendo con esto que la mencionada declaración no invalidará la jurisprudencia por la cual se haya emitido. Por último, y no menos importante, tenemos las tesis. Las tesis como tal no son jurisprudencias, y aclaro, no son jurisprudencias aclarándolo, porque son determinaciones emitidas por los tribunales colegiados de circuito, quienes al emitir su consideración respecto a los asuntos que analizan, emiten criterios razonados jurídicamente que dan una perspectiva sobre los criterios que se utilizaron para llegar a esas resoluciones. Por supuesto, dan pie a las jurisprudencias siempre y cuando se obtengan 5 resoluciones en el mismo sentido, sin ninguna en contrario. Por lo que las tesis no son obligatorias en su cumplimiento, pero sí permiten que los juzgadores tengan criterios simples sobre los cuales tomarán sus decisiones. La antigüedad con la que se emita una tesis no implica que ésta deje o no deje de ser vigente, ya que el juzgador deberá de considerar las condiciones con las cuales se resolverán sus asuntos. Luego entonces tenemos una claridad de lo que es una jurisprudencia, qué es una tesis jurisprudencial y qué es una declaratoria de inconstitucionalidad. Tomando en cuenta estas consideraciones, podemos utilizarlas como herramientas que nos permitirán influir en el ánimo de los juzgadores, cuando estas jurisprudencias no sean aplicables estrictamente al caso que tengamos, pero que por analogía nos permitan llegar a un resultado similar, ya que en términos generales la situación de hecho y de derecho son similares. Sin más por el momento, me despido de ustedes, espero que estén muy bien, suscríbanse a nuestro canal, hasta pronto.